Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas. Y puestos de pie, leer un pasaje de Lucas capítulo 1, puestos de pie. Y luego vamos a leer del libro de los Salmos. El libro de Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer comenzando con el versículo 67. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos dice en el versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119, comenzando con el versículo 169. Vamos a orar hasta el versículo 176, Salmo el 119, comenzando con el versículo 169 al 176, todos juntos en voz alta. Es una oración y todos vamos a orar esta oración. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Vive mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar el pasaje que leímos de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y el texto para esta temporada navideña es el versículo 69. La primera parte del versículo 69, Lucas 1, 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Y nos levantó un poderoso Salvador. Y dos preguntas van a guiar nuestro estudio de esta frase. La primera pregunta es: ¿por qué necesitamos un poderoso Salvador? Y la segunda pregunta: ¿cómo es Cristo un poderoso Salvador? Pero antes de meditar en esta frase, notemos tres datos de este pasaje de Lucas 1, 67 al versículo 80. El primer dato es que la frase "nos levantó un poderoso Salvador" es parte de una profecía de Zacarías, no el profeta que escribió el penúltimo libro del Antiguo Testamento, pero Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas toma tiempo para darnos algo de su historia y de su esposa. Ustedes pueden leer en el capítulo 1, la primera parte, acerca de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero nos dice el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces, este Zacarías, y como realmente todos los profetas del Antiguo Testamento, profetizaron acerca del Evangelio, las buenas noticias. Leemos en el versículo 69, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Todos los profetas desde el principio proclamaron estas buenas noticias de la salvación que Dios nos envía en Cristo. Y es así como tenemos la Biblia. Hombres de Dios profetizaron siendo llenos del Espíritu Santo. En 1 Pedro tenemos un versículo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es así como tenemos la Biblia, perdón, es 2 de Pedro. Es así como tenemos la Biblia. Hombres de Dios, santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tu Biblia no es una colección de ideas y dichos de hombres. Tu Biblia no son palabras de hombres. Tienes en tu mano un libro escrito por Dios. Esta es la palabra de Dios. Así decimos muchas veces, y lo es. Entonces tenemos que apreciar nuestras Biblias, leerlas como comida para nuestra alma y creer las buenas noticias, y especialmente creer las buenas noticias de esta frase. Y nos levantó un poderoso Salvador. De eso se trata la Biblia a lo último. Y por cierto, es bueno comenzar este tiempo al fin de año, que vamos a hacer y algunos, ¿cómo se llama? Que hacemos al principio del año. Buenos propósitos, resoluciones. Lean la Biblia en un año, mejor en 2 años. Y hay unas listas en la mesa de las ofrendas, de los libros, ahí en la salida, donde hay unas listas de un programa de lectura. Y yo le recomiendo hacer esta lectura en 2 años para que la haga con más cuidado y deteniéndose y observando y meditando los pasajes. Si usted quiere leer la Biblia un año, usted sabe leer muy rápidamente y absorbe mucho rápidamente, también pueden pedirle a la hermana Nadia Bechelani de Martínez que les consiga este plan de lectura en un año. Muy bien, entonces el primer dato que vemos en este pasaje es que esta frase nos levantó un poderoso Salvador, es parte de una profecía, la profecía de Zacarías. Otro dato que nos informa este pasaje es que al levantarnos un poderoso Salvador, Dios cumplió sus promesas a David y Abraham. Leímos en el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y leemos en el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Cristo, el gran Salvador, descendió del rey David, de la casa de David, del linaje de David, algo que él había prometido 1000 años antes. Pero también se lo había prometido a Abraham. 2000 años antes le había prometido esto a Abraham. Entonces, por eso menciona aquí que Dios estaba cumpliendo esas promesas a David y a Abraham. Y los judíos, especialmente los judíos, sabían de esas promesas. De hecho, si ustedes leen el primer versículo del Nuevo Testamento, que fue escrito por Mateo, que escribió especialmente a los judíos, él les dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Precisamente por eso los judíos sabían, el Mesías, el Cristo, sería de un hijo de David, sería un hijo de Abraham. Y ellos iban a creer entonces lo demás que escribiría Mateo y los otros evangelistas, cómo Dios cumplió esa promesa. Entonces, tú puedes estar seguro que cada profecía, cada promesa que lees en tu Biblia se va a cumplir. A lo mejor pasan 1000 años, a lo mejor pasan 2000 años o más, pero de seguro que todas las promesas de Dios se cumplen. Todas las profecías de la Biblia se van a cumplir, porque son de un Dios que no puede mentir. Bien, el último dato que notaremos de este pasaje es que fue por la misericordia de Dios que Él nos levantó un poderoso Salvador. Nos dice el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Versículo 78, por la entrañable misericordia. Bueno, voy a comenzar a leer versículo 77 mejor. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Él nos levantó un poderoso Salvador por pura misericordia. Ni David, ni Abraham, ni los judíos, ni ninguno de nosotros merecíamos que Dios nos mandara un Salvador.
Si lo hizo fue por pura misericordia, pura gracia, puro amor. Nosotros somos hombres muy pecadores, muy desobedientes, necios, rebeldes, pero Dios tuvo misericordia, cumplió sus promesas en Cristo. O como nos dice el versículo 78, en esa entrañable misericordia, más literalmente de las entrañas, con mucha ternura lo hizo nuestro Dios. Entonces, amigo, amiga, al escuchar del poderoso Salvador, tú piensas, Dios salva por pura misericordia. Me puede salvar a mí. Me puede salvar a mí. Es por pura compasión y amor que lo hace. Muy bien, ahora sí entonces estudiamos la frase y nos levantó un poderoso Salvador. Y esta mañana nada más vamos a contestar la pregunta, ¿por qué necesitamos un poderoso Salvador? Esta tarde, Dios mediante, vamos a estudiar cómo es Cristo un poderoso Salvador. Muy bien. Si usted marca el 911, no sé, yo nunca he marcado el 911 aquí en México, pero en Estados Unidos, y me imagino que es más o menos lo mismo aquí, si usted marca el 911, el número de emergencia, le van a preguntar cuál es su emergencia. ¿Hay algún accidente, un choque, un incendio? Alguien necesita ayuda, hay un peligro de muerte, un ataque al corazón, lo asaltaron, ¿qué le podemos servir? Algo, ¿verdad? Entonces, aquí cuando nos dice, nos levantó un poderoso Salvador, ¿de qué necesita Cristo salvarnos? ¿Cuál es el problema? ¿Es un Salvador? ¿Nos rescata? ¿Pero de qué? ¿En qué peligro estamos? En otras palabras. Bueno, desde que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios, tenemos muchos problemas, muchas miserias. Y podemos aquí incluir todas las cosas negativas de esta vida, las ansiedades, los temores, las hambres, las sequías, las tristezas, las tragedias, las enfermedades, por supuesto, los terremotos, los tsunamis, guerras, toda clase de pecados, la envidia, el enojo, el ateísmo, el materialismo, hijos desnaturalizados, padres desnaturalizados y muchos más. Podemos hablar de muchas cosas de las cuales Cristo nos pudiera salvar. Pues vamos a ver los principales problemas y peligros por los cuales necesitamos un poderoso Salvador. Los principales problemas y peligros por los cuales necesitamos un poderoso Salvador. En primer lugar, tenemos el problema de la naturaleza pecaminosa con que nacimos. La naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. De nuestros padres Adán y Eva heredamos cuerpos débiles que se enferman, cuerpos mortales que mueren, pero también mentes cegadas, mentes ciegas realmente. Corazones, nos dice en Génesis 6:5, que continuamente tienden al mal. Y el problema aquí es que el Salmo 51 nos enseña, eso lo tenemos desde que nos concibió nuestra madre. Hay corrupción, maldad, la naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Es por eso que pecamos. Ustedes han escuchado, ¿verdad? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y somos pecadores de nacimiento. La semana pasada leímos en Isaías capítulo 1 que esa naturaleza, nuestro pecado, es desde el pie, la planta del pie hasta la cabeza. Todo afectado. Es por eso que nacemos egoístas, nacemos enojados, llorando. No vamos al kinder o la primaria, la secundaria y la maestra nos dice, muy bien, ahora niños, saquen un cuaderno, les voy a enseñar a mentir. Muy bien, eso es lo que tienen que hacer para mentir. Eso es lo que tienen que hacer para robar. Eso es lo que tienen que hacer para codiciar, para enojarse. Les voy a enseñar cómo... Por supuesto que no. Nacemos con todas las semillas de todos los pecados en nuestro corazón. Todos los pecados están en semillita en nuestro corazón. Ahora, es cierto, no somos tan pecadores como pudiéramos ser, no todos somos terroristas, pero la corrupción está ahí, la maldad está ahí, y el pecado nos hace culpables ante Dios. Un solo pecado nos hunde en el infierno. Vean conmigo Santiago, el capítulo 2. Santiago es muy práctico. Santiago, el capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el versículo 8. Santiago capítulo 2 y el versículo 8. Sigan con sus vistas.
Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, hermanos, amigos, necesitamos a Cristo como poderoso Salvador para que nos salve de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está el gran problema original. De ahí salen todos los pecados de nuestro corazón, nuestra naturaleza. Y aquí, por supuesto, podemos, Dios mediante vamos a ver más de esto esta noche, pero que Cristo realmente nos salva de esa naturaleza pecaminosa, nos salva del pecado. El versículo de Navidad de Mateo 1:21, la Virgen, lo leímos en Lucas, pero también José, el esposo de la Virgen María, recibió esta información y el mandamiento. Le tienes que poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué gran promesa. No más de esto esta noche, Dios mediante. Pero estamos viendo cuáles son los problemas y peligros de los cuales Cristo nos salva. En segundo lugar, necesitamos un poderoso Salvador porque tenemos el problema de nuestra discapacidad espiritual. Nuestra discapacidad espiritual. Vean conmigo Romanos capítulo 8. De esto es a lo que me refiero. Romanos capítulo 8 y el versículo 7. Romanos capítulo 8 y el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a los mandamientos de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la humanidad, la naturaleza pecaminosa, no pueden. Estamos completamente inhabilitados, discapacitados. No tenemos poder para hacer las cosas que agradan a Dios. No podemos cumplir sus mandamientos de corazón, menos salvarnos a nosotros mismos. Y es por esto que nosotros no podemos entender el Evangelio, no podemos creer el Evangelio, no podemos arrepentirnos. Nosotros no estamos espiritualmente enfermos, estamos totalmente muertos. No podemos hacer nada, los muertos no pueden hacer nada. Nosotros somos como en el libro de Ezequiel, huesos secos, sin músculos, ni nervios, ni nada. Los muertos no pueden hacer nada. Estamos discapacitados, inhabilitados para hacer cualquier cosa que agrada a Dios, cualquier cosa para salvarnos. Por eso necesitamos un poderoso Salvador que nos dé vida, un poderoso Salvador capaz de resucitarnos y darnos vida espiritual. Cristo es ese Salvador, por supuesto. Vayan a Efesios 2:1 y mantengan sus Biblias abiertas a este pasaje. Vamos a volver en unos momentos. Efesios capítulo 2 y versículo 1. El apóstol lo pone en estas palabras. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos, totalmente muertos. Pero Él nos dio vida. Poderoso Salvador, capaz de resucitar a los muertos y los muertos espirituales también. En tercer lugar, necesitamos un poderoso Salvador porque tenemos el problema del diablo. Tenemos el problema del diablo. Efesios 2:2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, por supuesto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Vean 2 de Timoteo 2:26 también. 2 de Timoteo 2:26. El pastor, el que predica, el siervo del Señor, tiene que con mansedumbre corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Los incrédulos, el hombre de nacimiento, el pecador, está en el lazo del diablo, está atrapado ahí, está cautivo, esclavizado a la voluntad del diablo. El diablo, en otras palabras, es el capataz de los esclavos del pecado. Y hermanos y amigos, es muchísimo más feroz y fuerte de lo que nos imaginamos. Su lazo, sus cadenas son fuertísimas. Y tiene miles de secuaces, los demonios, que le ayudan a vigilar a sus cautivos. No nos podemos escapar fácilmente de eso. Y es experto en engañar el diablo. Es invisible, engaña a la gente. Y por eso la gente es indiferente al pecado, indiferente a Dios. Por eso hay tanta ciencia falsa, información falsa, religiones falsas. El diablo engaña. Pero el problema de eso también se agrava porque el diablo tiene el imperio de la muerte. Necesitamos un poderoso Salvador entonces que nos libre del diablo, del imperio del diablo. Cristo es ese Salvador. Es el que nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada a su reino. Por Él tenemos el perdón de pecados, nos dice Colosenses, y nos traslada a su reino celestial. Pero véanlo aquí en Hebreos 2. Hebreos 2. Mediante esta noche leeremos el pasaje en Colosenses, pero véanlo aquí en Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Este es un pasaje de Navidad también, si nos ponemos a pensar. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hablando de Cristo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso la Navidad, por eso nació como un hombre de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En cuarto lugar, tenemos el gran problema que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes, no sé si se fijaron, en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, dije que teníamos el problema. Pero aquí voy a comenzar a decir que tenemos el gran problema. Tenemos el gran problema que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero veamos el pasaje. Romanos capítulo 3 y versículo 9. Romanos capítulo 3 y el versículo 9. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos de Romanos, ha comprobado que todos, judíos o griegos o de cualquier raza, todos son pecadores. Y él concluye, ¿qué pues? Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el gran problema del hombre. Tenemos un gran problema con el pecado y todas las consecuencias. Pero nuestro gran problema es que estamos destituidos de la gloria de Dios. O como dice otra versión, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Ahora, nosotros fuimos hechos para estar en la gloria con Dios. Pero ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso afecta nuestra alma, afecta nuestro ser. Porque fuimos hechos, alma y cuerpo, para disfrutar la gloria de Dios, alabarle en toda su gloria. Y es por eso que tenemos un vacío en el alma cuando empezamos a pensar y a reconocer que estamos vivos. No sé cuándo le pasó a usted, 3, 4, 5 años de edad, 10 a los 20 años, que estoy vivo. ¿Para qué estoy vivo? ¿Me falta algo? ¿Estoy vacío? ¿Qué me falta para ser totalmente feliz? Estar en paz, estar sin dudas, estar sin miedo, sin temores. Pero Dios es lo que le hace falta a tu alma, porque fuimos creados para Él, para ver a Dios, su majestad. Y eso es lo que ansiamos más. Por eso que el gran teólogo africano Agustín, tal vez ustedes han escuchado de San Agustín, él escribió que nos faltaba algo. Y dice él, Dios nos hizo para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. O mejor, como el salmista lo puso, nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra alma le anhela, que fuimos creados para su gloria. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Necesitamos un poderoso Salvador que pueda llevarnos a Dios. Necesitamos a Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que podamos estar en la gloria con Dios y disfrutar la gloria de Dios. En quinto lugar tenemos el gran problema de la enemistad de Dios. La enemistad de Dios. Vamos al libro de los Salmos, el capítulo 7. Yo cito un versículo de este salmo una y otra vez. Ahora van a decir, de ahí lo sacó el hermano Paco. El Salmo capítulo 7 y el versículo 11. Salmo capítulo 7 y el versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado, airado contra el pecador todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. El pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y en el Nuevo Testamento podemos escribir versículos como el de Santiago que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como les dije, tenemos muchos problemas por nuestros pecados, muchas miserias. Pero nuestro gran problema, nuestro mega problema es que Dios es nuestro enemigo.
Dios es nuestro enemigo. Por nuestra corrupción, nuestra maldad, nuestros pecados, nuestra rebeldía, Dios tiene que ser nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque Él es muy santo. Él no soporta el pecado. No soportó ni siquiera la mordida al fruto prohibido. No soportó eso, esa desobediencia. Por su santidad perfecta, Dios tiene que airarse, enojarse contra el pecador. En el día del juicio, al final, Él desatará toda su ira contra todos los desobedientes. ¿Por qué? Por su desobediencia, su rebeldía y porque Él es santísimo, por eso mismo. Al final, entonces, de lo que más necesitamos ser salvos es ser rescatados, salvos de la justa y terrible ira de Dios. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas. Ahora, es cierto, tal vez usted esté pensando, pero Dios es amor. Dios es amor. Es cierto, muy cierto. Es muy paciente también y muy compasivo, pero también es muy estricto. También es santísimo, espíritu purísimo, dicen los teólogos. Espíritu purísimo. ¿Quién es la mejor prueba de esto, la mejor evidencia? Vamos al Monte Calvario. ¿Qué pasó en el Monte Calvario? Allí Dios desató toda su ira santa. ¿Contra quién? Contra su Hijo, su amado Hijo, su unigénito, en quien tiene toda complacencia. Toda la ira de Dios sobre Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en el Calvario Cristo iba cargando, apropiándose Él de nuestros pecados para ser castigado en nuestro lugar y así poder salvarnos. Nos urge un poderoso Salvador que nos pueda reconciliar con Dios. Uno que pueda calmar la justa ira de Dios que causan todos nuestros pecados. Necesitamos a Cristo. Vamos a Romanos, el capítulo 5. Tal vez algunos de ustedes ya estaban pensando en este pasaje. Romanos, el capítulo 5. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Romanos, capítulo 5 y el versículo 9. Mejor con el versículo. Vamos a comenzar a leer con el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En penúltimo lugar, necesitamos un poderoso Salvador porque tenemos el gran problema que la ley nos maldice. La ley de Dios nos maldice. El texto aquí es de Gálatas 3. Si tienen sus Biblias, vamos a leer unos versículos de este capítulo. El primero es de Gálatas 3 y el versículo 10 nos dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que dicen, yo voy a ser salvo porque yo cumplo con los mandamientos de la ley de Dios. Todos ellos a lo último están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tienes que cumplir con toda la ley, tienes que cumplir con toda la ley a la perfección. Si no, nos dice aquí, maldito. Ese es un gran problema, porque somos pecadores, pero además somos pecadores malditos. No sé a qué primaria fueron ustedes. A lo mejor les pasó
A mí me pasó más en la secundaria. Me acuerdo de unos amigos, no sé, a lo mejor tenían prohibido decir malas palabras, pero a lo último se enojaban y lo peor que decían era, maldito. ¡Qué maldito eres! Al otro niño no le pasaba nada. Eh, para ellos, ser maldito o maldecirnos así no tenía ningún efecto. Lo que querían decir, eres muy malo, eres muy malo. Pero cuando la Biblia dice, maldito todo aquel que no cumple con los mandamientos de Dios, significa que estamos bajo la maldición de la justicia de Dios. La ley entonces nos condena, no nos salva. Todo lo contrario, la ley nos condena, nos hace culpables. Nos dice, tú como castigo mereces la muerte, mereces la maldición de Dios. Entonces, en vez de estar bajo la bendición de Dios, ahora estamos bajo su maldición. Esto es lo más terrible de todo esto. Mejor no haber nacido que estar bajo la maldición de Dios. Entonces nos surge un poderoso Salvador que nos libre de la maldición de la ley. Necesitamos a Cristo. Ahora sí, lean Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En último lugar, tenemos el gran problema del infierno eterno. El gran problema del infierno eterno. Marcos capítulo 9 y el versículo 43. Se menciona varias veces en los evangelios el infierno. Ese es un pasaje de muchos. Y de hecho es significativo que Cristo misericordioso, Cristo el compasivo, es el que más nos enseña de lo terrible que es el infierno. Y en Marcos 9:43 leemos, Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida. Manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No nos gusta pensar en esto, no nos gusta ni mencionarlo, por supuesto. Pero la justicia de Dios lo requiere. La justicia santa y perfecta de Dios lo requiere, que haya un infierno al final, un juicio final, y después de esto, el infierno a los desobedientes al Evangelio. Tu conciencia lo sabe muy bien, no tengo que comprobar mucho, porque tu conciencia lo sabe. Y sabemos que la Biblia nos advierte claramente que el infierno fue preparado, y lo dice la Biblia, por cierto, para el diablo y sus ángeles. Terrible ha de ser. Necesitamos un poderoso Salvador que nos salve del infierno eterno. Necesitamos a Cristo. El que dice en Apocalipsis 1:18 que tiene las llaves de la muerte y el infierno. Dios ha provisto ese poderoso Salvador. Con razón, Zacarías profetizó, bendito, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Oremos, oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por esta gran promesa.
Estas son las buenas noticias del Evangelio para nuestra alma. Te pedimos, Señor, que tú inyectes a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestros corazones, estas verdades y que reaccionemos, que te lavemos como cristianos. Y si no somos cristianos, que este día sea el día de salvación y nos acerquemos a ti. Te pedimos por los méritos de Cristo que tu Espíritu Santo nos transforme, nos enseñe, nos ilumine, quite toda ceguera, toda dureza de corazón. Nos volvamos a ti. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Pedimos que este día sea un día de descanso para nuestras almas y nuestros cuerpos en Él. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.